Espero que estén felices, al igual que yo, estar aquí un domingo más para aprender algo nuevo. Good morning, todos los que me están saludando en el chat. Quiero que me hagan acordar qué fue o qué tema hablamos el último domingo, la última clase, de qué es lo que hablamos, qué es lo que aprendimos, porque este nuevo tema también se relaciona. Luz María, have, that's right. Gina, have and don't have, that's right. Ok, que decíamos que have era tener y don't have no tener, con los pronombres que hemos visto. ¿Ya? Hoy también vamos a hablar de ese tema, pero con los pronombres que nos faltaban hablar. ¿Ya? Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, ok. Bueno, nuestra segunda clase, our second class, the title is She Has a Car. El título es Ella tiene un carro. Ya el propósito pues de esta sesión es que ustedes puedan escribir con has y have, ya, pero en su forma positiva y afirmativa con los pronombres que nos faltaban hablar. Flor Chávez, mire, estoy perdida en inglés. Vamos aprendiendo, ya como saben, aquí aprendemos desde lo más poquito, incluso traduzco para que me puedan entender cada frase que yo voy hablando, ¿ya? Les explico y luego practicamos todos juntos. Recuerdan que la clase pasada hablamos de have y don't have. Have era tener para los pronombres. A ver, ¿para qué pronombres era have? Sofonías, dice, no entendí. A ver, ya esta vez les va a quedar un poquito más claro. ¿Recuerdan los pronombres que son las personas? Tengo y no tengo, Marisol. That's right. Luz María, I, you, we, they. Ok. Pilar, Valentina también ha estado súper atenta, ¿ya? Para los pronombres I, you, we, they. I, cuando quiero decir yo, you, para hablar de ti, tú, we, para nosotros, ¿ya? Cuando yo hablo de un grupo de personas, de dos o más, pero también estoy incluida yo. Y they, hablo de un grupo aparte, pero en ese grupo yo no me incluyo. Entonces, eh, hemos hablado de esos pronombres, ¿ya? Con el verbo have y don't have. Have, tener, don't have, que no tiene, no tengo, yo o las otras personas, ¿ya? Los pronombres que nos faltaban eran los que son en tercera persona, he, she, it, he, cuando quiero decir él, he, él, she, ella, ¿ya? It es para referirnos a algo que no es una persona, ¿ya? Pero obviamente más nos enfocamos en he y she, ¿ya? He para él, she para ella. Don't forget, no olviden. He, él, she, ella. Para decir, tiene, para estos pronombres decimos has, ¿ya? Has. Como está en el título, has. Siempre en la tercera persona hay excepciones, es por eso que no se dice al igual que los otros pronombres. She has a car. Por ejemplo, Pedro dice, no se habla inglés, dice, no sé hablar inglés, I think. Em, de a poquito se aprende, no creo, o bueno, tampoco es como que les diga, ya tenemos que hablar a la perfección, maybe, no.
Ya de poquitos, esto es un proceso, it's a process. She has a car. Ella tiene un carro, ¿ya? Has igual significa tiene, se usa con los pronombres que ya mencioné, he, she, que es en tercera persona. Por ejemplo, quiero decir María. María es una ella, ¿ya? Flor. María es una ella. Esperen, yo les explico la primera parte y si no entienden aún así, les doy más ejemplos, ¿ya? Mira, cuando yo quiero decir, por ejemplo, Flor, Flor es una persona del género femenino. Para decir ella, para decir Flor, estoy hablando ella, quiero decir a alguien. A, a Violeta, le quiero decir Violeta. Flor tiene una bicicleta, ¿ya? Flor tiene una bicicleta. Entonces, como digo, quiero reemplazar ese Flor por ella. Ella tiene una bicicleta. Como digo ella, Micha, that's right. Eh, yo quiero decir ella, me voy a mi pronombre she, que significa ella, ¿ya? Ella tiene, has, has a uno o una, ella tiene una bicicleta, bicycle, ¿ya? Ella tiene una bicicleta. Lo voy a escribir aquí en español para que no nos confundamos, ¿ya? Sí, María, ¿cómo digo María? Para referirme a ella, o vamos a copiar el nombre primero, ya luego vamos reemplazando. María tiene, vamos poniendo una bicicleta. ¿Ya? Entonces queda así en español. María tiene una bicicleta. María has a bicycle. Katy, that's right. Reemplazamos María por she. María es una she, entonces utilizo has para decir tiene. María has a bicycle. En español, María tiene una bicicleta. Vilma, that's right. She has a bicycle, reemplazando. Marco has money. Has money. Marco tiene dinero. Marco es un he, entonces utilizo has. Marco, como queda en español, tiene dinero. Marco, dinero, money, en inglés he. Carla, that's right. He, H-E se escribe. Hay que escribir aquí ya. María es una she. María, una she, ella. María igual ella, porque sé que algunos todavía tienen dificultades aquí. María, una ella. She, ella. Marco, he. Él es él, es tildado, porque nos referimos a una persona. ¿Ya? Ya habrán estado rayando la pantalla. Vamos. Marco es un él, entonces corresponde el pronombre he, porque en inglés para decir él digo he, ¿ya? Marco has money, Vilma, practicando su writing desde la explicación, very big job. Ok, entonces, si nos damos cuenta, primero escribimos la persona, luego el verbo, persona y verbo, siempre, ¿ya? Persona, verbo y lo que tú quieras decir que tiene esa persona en este contexto. María has a bicycle, puedes decir, por ejemplo, cuaderno, María tiene un cuaderno, María has a notebook, lo que tú quieras decir, pero el orden es la persona, el verbo y lo que quieras. Persona, verbo y lo que quieras escribir, ¿ok? Lo que quieras agregar ahí de esa persona. María, con María puedes hacer muchas oraciones así, teniendo en cuenta la estructura persona, verbo y el complemento. Igual,
Para una persona del género masculino, también la persona, el verbo y lo que quieras decir que tiene esa persona, ¿ya? Igual aquí también lo escribí la traducción. Vamos, si yo quiero decir, por ejemplo, que no tiene, que no tiene. Aquí como recuerdan, have es tener y has, bueno, en la clase pasada, have es tener, ¿no? Pero para estas personas siempre ustedes se preguntarán por qué cambia. En todos los tiempos va a cambiar, ya va a tener sus excepciones. Entonces, para decir no tiene, decimos doesn't have. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy, este doesn't ya me indica que estoy hablando de la tercera persona, entonces el verbo have lo pongo tal cual está, ¿ya? No nos hagamos muchas preguntas porque si no, nos vamos a cuestionar más y más. Solo tengamos en cuenta, a ver, un momento. Solo tengamos en cuenta esto, de que doesn't have es no tiene para estas personas, ¿ya? Los pronombres les he dicho que repitan, que en el chat, que escriban, que practiquen, ¿ya? Porque los pronombres siempre están presentes. Entonces, eh, el has es de tener para la tercera persona y el doesn't have es no tiene. Vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, vamos a ver. Se usa cuando la persona no tiene algo. Por ejemplo, ves a alguien con bicicleta y quieres decir, Juan no tiene un carro. Juan no tiene un carro. Juan, ¿con qué pronombre lo reemplazamos? Lo reemplazamos con el pronombre he. Él es un he. Entonces, le corresponde doesn't have en negativo. Digo, Juan no tiene un carro. Sonia, that's right. Un he, él es un he. Entonces, le corresponde doesn't have para negativo. Juan no tiene un carro, ¿ya? Juan no tiene un carro. Entonces, vamos con la siguiente. Doesn't have a car, Sofía. Scarlett doesn't have internet. Cuando se va el internet, súper feo. Ella no tiene internet. Ella se dice she. Lo vamos a reemplazar tal cual está acá el nombre. Scarlett no tiene internet. Carmen, she. Ya. Sonia, that's right. She. Juan no tiene un carro. Juan doesn't have a car. Juan doesn't have a car. Juan no tiene un carro. Para decir que ella no tiene internet, Scarlett doesn't have internet. Si se dan cuenta, solo la estructura es la misma. John doesn't have a car. Vilma haciendo sus propios ejemplos. Exacto, porque si yo quiero hablar, por ejemplo, de Pedro, Scarlett, ya. Yo quiero hablar aquí de todas las personas posibles, ya, por ejemplo, voy a ver qué personas tengo aquí, qué nombrecitos encuentro aquí en el chat, en la reunión, a ver qué nombres encuentro. Primero, nombres de nuestros compañeros, a ver. Ujú. Alex, Anthony, Andy. Es lo mismo, yo quiero decir, Alex no tiene un carro, Alex doesn't have a car. Anthony no tiene un carro, Anthony doesn't have a car. Andy no tiene un carro, Andy doesn't have a car. O sea, la estructura es la persona, para negación doesn't have y lo que quieras decir. O sea, es lo mismo, ya no nos vamos a complicar. Porque él es un he, lo reemplazo, así es que queda tal cual. Scarlett, vamos a ver. Aquí tengo muchos nombres de las compañeritas. Tengo a Katy, por ejemplo, Katy en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo dice Scarlett doesn't have internet. Scarlett no tiene internet. Yo quiero decir que Katy no tiene internet. Lo mismo, solo reemplazo el nombre. Katy doesn't have internet. Eh,
Marlene doesn't have internet. Ok, no nos vamos a hacer mucho problema porque es lo mismo para las personas que yo quiera decir en este contexto de él o ella. Ok, ya entonces lo que vamos a ver no lo tomemos como algo muy complicado, simplemente con dos palabras. Has, tener, doesn't have, no tener. Recordemos que es para el pronombre de ella o él, ¿ya? Has, tener, doesn't have, no tener. Afirmativo y negativo. Ya no nos hagamos mucho problema. Aquí, Vilma y Miss. Ok, aquí tengo tres apartados, como siempre, inglés, español, pronunciación. He tomado la clase pasada y esta también para hacer un contraste. En inglés, have, tener, pronunciación have. Inglés, negación, don't have. En español, no tener. La pronunciación don't have. En inglés, has. En español, tiene, porque se conjugan los verbos. Y en pronunciación, has. ¿Ya? Has. Es H como una J, has. En inglés, doesn't have. En español, no tiene, porque es negativo. Y la pronunciación doesn't have. Katy, lo copié, Miss. Eso les ayuda mucho ya porque, bueno, uno de mis métodos, cada persona tiene su ritmo de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje. Por ejemplo, yo aprendía más cuando copiaba, reescribía y se te queda cómo se escribe, se pronuncia. Ya entonces solo recuerden en esta clase has y doesn't have, ¿ya? She para ella, he para él. No vamos a ver nada del otro mundo, no muchas palabras para no tal vez acumularnos mucho. Nayeli, yo escribo solo la tarea, está bien. También está bien, obviamente, pero si hacen sus anotaciones, es mucho mejor porque recuerdan. Luz, ¿ya ves? Luz también dice, yo así aprendo. Muchas personas aprendemos así porque haciendo se nos queda mucho mejor. Vamos a la actividad de clase o si aún les queda alguna duda, para ir ya ustedes participan en el chat. Súper fácil. Are you ready? Luz dice, le escribo y repaso cada que podemos el inglés. Es que es muy bonito. Como estas clases no son como que yo les ponga una nota, sino participemos sin miedo, porque así aprendemos, participando. ¿Ya? Miren, la actividad en clase, ¿qué nos dice? Complete a sentence with has or doesn't have, porque solo esas dos palabras prácticamente hemos visto. Has or doesn't have. Tenemos a Katy y a Peter. ¿Ok? Katy and Peter. Katy están ahí con los objetos que ellos tienen y no tienen. Por ejemplo, Katy, em, I see a laptop. Veo una laptop en la parte de Katy y hay un check. Eso quiere decir que ella sí tiene. Ya, por ejemplo, aquí a cat, un gato, veo una X, quiere decir que no tiene, ¿ya? Es decir, en las dos partes yo voy a observar. La persona que veo que tiene un check tanto para Katy como para Peter es porque ese objeto, esa persona sí tiene, sí posee, y veo una X es porque no tiene, ¿ya? Por ejemplo, aquí veo Katy has a computer. Has- Katy has a computer. En la parte rosada, ese ejemplo ya me dan. Katy has a computer, que quiere decir Katy tiene una computadora, porque veo un check. Katy has a computer. ¿Ok? Entonces voy, Peter, primero ubico Peter, ¿dónde está? En la parte derecha. That's right. En la parte derecha, I see a P. I see Peter.
Veo a Peter aquí, I see to Peter. Entonces veo, dice Peter, un espacio a skateboard. Skateboard estoy señalando aquí, voy a señalarles, ¿ok? Para que no se me pierdan. Skateboard, estoy señalando es este objeto, ustedes ya conocen. Skateboard, ¿ya? Podemos ver aquí qué objeto es. Vilma, Sonia, Lucita, ¿ya? Al final vamos a participar también en speaking, como les dije, así, ustedes leen, ¿ya? Practicando nuestro reading. Primero vamos en el chat. Carla, Sofía, Beatriz. That's right. Veo una X, entonces quiere decir que esa persona, Katy, Erika, no tiene ese objeto. Entonces, Peter doesn't. Quiero decir que él no tiene, Peter doesn't have. Peter doesn't have a skateboard. ¿Ok? Vamos con Katy. Katy, Jefferson, Katy, a cat, a cat. Yo ya sé, a cat. Voy a señalar el objeto. Bueno, en este caso es un animalito. A cat, un Michi. Sonia, Lidia, Katy, Consorcia, Baker, Vilma, Lucita, Vilma, Erika, Sofía, doesn't have Beatriz. Ella no tiene un gato. Katy doesn't have a cat. Ustedes ven, siempre les he dicho, si una palabra, si un auxiliar, este es un auxiliar doesn't have, porque este auxiliar va a negar al verbo, entonces se convierte en negativo. Peter, vamos con Peter. Peter, a un espacio, a ball. Esta palabra también súper conocida por ustedes. A ball, ¿ya? A ball. No es necesario decir que es una pelota porque en la imagen se muestra, ¿no? Y estoy señalando. A ball. Carla, Sonia, Erika, Carmen, Becker, Sofía, Rosemary, Pilar, Katy, Flor, Lucy. Vean si es un checo o una X. Lucy, Diome, Lucita, Becker, Gisela, Marisol, Keila, Vilma, Valentina, Beatriz, Betsy, Zeneida, Cintia, Lidia, Flor, Jesús, Salazar, Jefferson, Dina, Oscar. So easy. Peter has a ball. Él tiene una pelota. Peter has a ball. Si quiero decir que esa persona tiene, utilizo has. Y si quiero decir que esa persona no tiene algo, digo doesn't have. En el contexto de ella y él. He and she. He para él, she para ella. Consorcia, tengo problemas con el chat, dice. O será el internet. Lali, good morning. Katy. Vamos, Peter. Peter
Has or doesn't have a motorcycle. ¿Qué icono vemos? ¿Un check o una X? Katy, Magali, Vilma, Becker, Lali, Pilar, Edita, Sonia, Cintia, Becker, Erika, Beatriz, Cris, Carmen, Leila, Zeneida, eh, Katy, congratulations, Sofía, Rafael, Lucita, Carla, Vilma Hasbo, siendo sus propios ejemplos. Está bien, lo podemos poner nombres los que queramos nosotros. Gisela, Flor, Marisol, Gladys, Betsy, Jesus, muchos comentarios ya. That's right. Utilizo doesn't have, ¿ya? Que es no tiene, porque veo que aquí hay una X. Peter doesn't have a motorcycle, ¿ya? Que él no tiene. Number 6. Katy, espacio, a red school bag. Katy, a red school bag. Ok, estoy señalando el objeto. Carla, Rosemary, Sonia, Vilma, Erika, Diana, Beatriz, María, Zeneida, Vanessa, Clary, Katy, Carmen, Marisol, Keila, Jesus, Pilar, Neira, Judith, Katy, Lucita, Lucy, Sofía, Oscar, Diome, Katy, Miguel, Ángel, Lidia, Ana, Leila, Betsy, Edita, Neira, Becker, Rafael, Vanessa, Chris, Flor, Jonathan, Rosemary, Jefferson, Vilma, Esmeralda, Jonathan. Katy has a red school bag. Katy tiene una mochila de escuela, una mochila para su escuela, color rojo. Number 7, the last one. Katy has or doesn't have a scooter. Katy Becker, Jefferson, Neira, Oscar, María, Carla, Gladys, Keila, Carmen, Katy, Sofía, Cris, Cintia, Piero, Miguel, Lidia, Jesús, Flor, Vilma, Ángel, Esmeralda, Ana, Keila, Olenka, Judith, has a scooter. Katy has a scooter. Entonces, quedamos así, quedan las oraciones. Katy has a computer. Katy tiene una computadora. Peter doesn't have a skateboard. Ok, estoy señalando el objeto. Katy doesn't have a cat. No tiene un gato. Peter has a ball. A ball. Peter doesn't have a motorcycle. Katy has a red school bag. And Katy has a scooter, ¿ok? Has a scooter. Nos faltó aquí una bicicleta. ¿Cómo diríamos que Katy no tiene una bicicleta? A ver, ese objeto nos faltó. La oración completa
That's right, doesn't have, no tiene. Doesn't have a bike or bicycle. That's right, Carla. Katy doesn't have a bicycle. Yo quiero decir un carro, utilizo esa A, ¿ya? A. Una A, esa A lo reemplaza a uno o una. Un carro, a car, una computadora, a computer, un celular, todos los que yo quiera reemplazar con una, utilizamos ese a. Ya siempre va a estar presente. Marisol, Katy doesn't have a bicycle. That's right, doesn't have, doesn't have. Entonces nosotros ya estamos reconociendo cuando utilizo has y cuando utilizo doesn't. ¿Ok? Aquí tenemos una tablita también para despertar. Look at the table and complete a sentence. Tenemos aquí una tablita. En la primera parte dice name. Acá los nombres, tenemos tres nombres, Nancy, Becker and Miriam. Creo que aquí tengo esos nombres, por eso es que he tomado esos nombres. Espero que participen. Nancy, Becker and Miriam. Miriam. Bueno, Miriam, ¿ok? Tenemos aquí dog, cat, que son dos animalitos, dog, cat, house and car, ¿ya? Por ejemplo, en Nancy veo lo mismo, un cheque, entonces quiere decir que Nancy sí tiene. Nancy has a dog, Nancy una X, Nancy doesn't have a cat, Nancy doesn't have a house, Nancy doesn't have a car. O sea, Nancy solo tiene un perro, no tiene ni casa, ni carro, ni gato, pero tiene un perro. Entonces vamos a completar. Nancy, busco el nombre de Nancy. Nancy en el primer apartado, Nancy, y busco acá, ¿dónde encuentro la palabra cat? Aquí, cat. Encuentro una X aquí en el nombre de Nancy como completo. Vilma Becker Clady doesn't have, that's right. Entonces, yo voy a escribir aquí, doesn't have. Nancy doesn't have a car, a cat. Nancy doesn't have a cat. Nancy no tiene un gato. Becker, voy, busco el nombre de Becker, vamos. Becker, hasta aquí, Becker, y busco dog. Aquí, dog. ¿Qué encuentro? ¿Que sí tiene o no tiene? Vilma, Katy, dog. A ver, vamos, Katy. Vamos, ¿qué? Becker, number two. Has or doesn't have. Solo veo el comentario de Katy. Ya, no bajaba mi chat. No tiene, that's right. No tiene. ¿Quién me dice por aquí? Marisol. Que en inglés digo doesn't have, that's right. Becker, Becker dice, Becker says, Becker doesn't have a dog. Becker doesn't have a dog. Miran, me he comido ahí la I, Miriam, Miriam. Vamos a leerlo tal cual, Miriam. Miriam, la última persona de las one. House, busco house. Miriam, la única aquí, en este apartado, house. Miriam has a house. Carla, Sofía, Katy, Susana, Keila, Oscar, Becker, Gladys, Vilma, Nancy, Magali, Dina, Chris, Leila, Santa, Ángel, Roxana,
Roxana, leo el nombre de Roxana y me acuerdo de mí de la universidad. Has, that's right, has. Yo veo que encuentro un check. Has. Mira, has a house. Hasta el momento, la más pudiente. Nancy, voy con Nancy. Nancy, primero, acá hay dos oraciones. Ese but significa pero, ¿ya? Pero para que vayan recordando si encuentren un but, escribe con un but y digan, ay, pero qué palabra es esta, siempre está presente, but, pero, ¿ya? Nancy, a dog. Becker, Nancy has a dog, but she doesn't have a car. Ok, Sonia, Vilma, Keila. La primera, primero, valga la redundancia. Lidia, Ángel, Sofía, Evita. Vamos, primero, has a try. Nancy has a dog. Ella tiene un perro. Nancy tiene un perro. Esa comita de contraste, pero, ella, she, porque Nancy es una ella. Nancy es una ella, entonces en inglés she, that's right, Sonia, Beatriz, Diome, Neida, Carla, Jessica, Katy, Vilma, Nancy has a dog, but she doesn't a cat. Gladys, Erika, Carla, Diome, Beatriz, Sonia. That's right, Sofía, Chris, Magali. Entonces, quedamos así. Nancy has a dog, but she doesn't have a cat. Miriam. Mi intención era poner Miriam, porque me acuerdo de que participaba Miriam, pero no la veo. Miriam has a cat, but she. Miriam es una ella, but she doesn't have a dog. Miriam, vamos, una por una. One by one. Number five. Miriam, busco el nombre de Miriam. Miriam. A cat. La fila. En este caso, columna, lo mismo. Cat, busco. Si es que tiene o no tiene. Una por una primero. One by one, cita. Miran y busco. ¿Qué me dice? Cat. Cat, entonces. Miriam has a cat, but it doesn't have a dog. Jessica Miss, es she en 5. That's right. Buena observación, mira. Pero ¿saben qué? Me llena de orgullo porque se dan cuenta que ese he corresponde a una ella, una she, ¿ya? Están súper atentos. Jessica, punto extra ahí. Judith, Oscar, Santa Flor, Dina, Maritza, Carla María. En el primer apartado, entonces, ¿qué digo? Miren, ¿tiene o no tiene un carro? Tiene. Ya vamos una por una. Miriam has a car, ese but, pero en español, pero ella, she, ya ahí la S de la emoción de hacer los ejercicios. She, busco, mira y busco la palabra dog. Entonces, ¿qué encuentro? ¿Un check o una X?
check o una X. But, Marisol, but, pero, ¿ya? Ese but es pero. Por ejemplo, yo puedo decir, Marisol tiene una casa, que ya sé como digo, Marisol tiene una casa, Marisol has a house, pero ella no tiene un carro. Entonces, ese pero en inglés, but she doesn't have a car. Ya, ese but, pero significa palabras muy conocidas. Judith, Erika, Beatriz, Carmen, Diego, a dog, Zeneida, Sofía, Vilma, Carla, Gina, Sonia, Katy, Flor, Dina, Santa, Beatriz, Jessica, Judith, Katy, doesn't have, Diana, Roxana, aquí, but she doesn't have a dog. Ella tiene un carro, but she doesn't have. Solo estoy copiando sus respuestas para no dilatar mucho el tiempo. But aquí es con minúscula. Ya. But she doesn't have a dog. Vamos. Number 6, Becker. Volvemos con Becker. A cat. ¿Tiene o no tiene? Una por una. Becker has a cat. Has, that's right. Diome, Vilma, Flor, Carmen, Nancy, Becker. Los comentarios bajan súper rápido. Becker, a cat. Miren bien, una letrita cambia acá. Y se están confundiendo. Cat con car, si es que no deduzco mal. Ya, no nos emocionemos. A ver, cat, cat. Es con la palabra cat. Neira, Tiome, ya se dieron cuenta. Sonia, Rosemary, Flor. Vilma. Becker has mis, dice Katy. La primera, has, that's right. Busquemos nombre de Becker y la palabra cat, que es gato. Entonces sí tiene, ¿por qué dudan? Has. Entonces busco el nombre para decir que tiene, digo has. Incluso para decir que tiene la palabra es más corta y para decir no tiene la palabra es más amplia. Por esa parte tenemos muchas mnemotecnias para poder aprender. Ahora sí, segundo apartado. Dice, Becker has a cat, but he, pero él tiene o no tiene una casa. Becker, casa, house. Kayla, Becker has a cat, but he doesn't have a house. Very good, Kayla. Beatriz, Edita, Yesenia, Vilma doesn't have a house. That's right. Lucita doesn't have. Katy, Santa, Edita, Beatriz, Magali, Katy, Lidia, Ana, Diana, Judith, Sonia, Erika, Marisol, la Beatriz, Yesenia, Edita, Vilma.
Aquí ya. Johan, todavía no es hora de almuerzo. Ya. But doesn't have. Katy, Ángel, that's right, Ana. Entonces mi oración queda así. Mi oración queda así. Nancy doesn't have a cat. Nancy no tiene un gato. Becker doesn't have a dog. Becker no tiene un perro. Number three, Miriam has a house. Miriam tiene una casa. Nancy has a dog, but she doesn't have a cat. Nancy tiene un perro, pero ella no tiene un gato. Miriam has a car, but she doesn't have a dog. Miriam tiene una casa, pero ella no tiene un perro. Becker has a cat, but he doesn't have a house. Becker tiene un gato, pero él no tiene una casa. Ok, entonces quedamos así. En este apartado tenemos un último ejercicio. Number three. The instruction says, look at the pictures. According to the picture, write T if the sentence is true or F if the sentence is false, ¿ya? Aquí tenemos imágenes. Imágenes, vamos a mirar las imágenes, ¿ya? Look at the picture. Y de acuerdo a estas imágenes, ¿ya? Vamos a ver si es que la oración es verdadera o falsa, ¿ya? Porque a veces te informan, ¿no? Por ejemplo, me dicen, Mari tiene un perro, pero esa información es falsa. Yo tengo que ver si es que esa información es falsa o verdadera, ¿ya? Vamos, primero, tenemos tres personajes, María, Luis and Linda. María, Luis and Linda. María has a bicycle. Veo que María tiene una bicicleta, que es María tiene una bicicleta. María has a bicycle. ¿Tiene o no tiene? Zeneida, Ángel, Katy, Sofía. True. It's true. True or false? True. Algunos están que escriben V. V en español para verdadero. Y en inglés para decir verdadero digo true. Con la letra T, letter T. Y para decir falso, false. F. Ahí, bueno, no cambia. That's right. Aquí voy a escribirlo con mayúscula para que se pueda notar. Maria doesn't have flowers. Flowers. Flowers, flores, ¿ya? Maria doesn't have flowers. Maria doesn't have flowers. Es por eso que, por ejemplo, alguien que se llama Flor le dicen flower. Y creo que aquí tenemos una compañera que se llama así. False. Porque, porque miren, number two, the sentence, it's María doesn't have flowers, que en español María no tiene flores. Pero yo veo si esa oración es verdadera o falsa de acuerdo a la imagen. María no tiene flores, pero yo veo que María sí tiene. Entonces, esto que me dijo tal persona es falso porque yo fui a ver y María sí tiene flores. Entonces, esta persona es una falsa. ¿Ya? Esta persona que me dijo es una falsa, entonces la oración también. Second false. That's right, Mari. Luis has a desk. Desk es escritorio, ¿ya? Desk, escritorio. Luis has a desk. Desk, escritorio. Veo si Luis tiene un escritorio o no tiene. Alguien te vino a contar, ¿ya?
y te dice, Luis tiene un escritorio. Entonces voy un día quizás a visitar a Luis y veo que él en efecto no tiene un escritorio. En efecto, eh, no tiene un escritorio. Entonces, lo que esa persona me dijo que sí tiene, ¿qué vuelve a hacer la persona y la oración? Si yo veo que no tiene, falsa la oración y falsa la persona que anda inventando cosas. False, ya, false. Eh, Number four, Luis has a bicycle. ¿Por qué están mintiendo sobre Luis? Luis has a bicycle. Mari, Vilma, les estoy leyendo a todos, sino que el chat baja súper rápido. So, so fast. False. Yo no veo ninguna bicicleta ahí. Entonces la persona y la oración falsa. Linda has a desk. Linda. Linda, qué bonito nombre. Qué lindo nombre. Linda has a desk. Desk. Recuerden que desk es escritorio. Linda has a desk. La persona que me dijo esto sobre Linda es verdadera y la oración también. Verdadero. True. That's right. La persona que me dijo eso y la oración es verdadero. Verdadera la persona, verdadera la afirmación. Pero alguien más viene y te dice, Linda doesn't have a book. Linda doesn't have a book. Linda doesn't have a book. Book. No es necesario que mencione cómo se dice en español. Una palabra muy conocida, pero le voy a decir libro. Un libro. Linda doesn't have a book. That's right, Santa. Entonces esa persona te mintió. ¿Qué es? Una persona falsa y su comentario también falso. ¿Ya? Evitemos ser así. Entonces, vamos. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedamos? María has a bicycle. María tiene una bicicleta, ¿verdad? María doesn't have flowers. Falso, yo veo aquí. María sí tiene flores. Entonces, el comentario que me hicieron, falso. Luis has a desk. Luis has a desk. Luis tiene un escritorio falso, no tiene, no veo en la imagen. Luis has a bicycle, tampoco. A Luis está que le va peor hasta el momento. Luis has a bicycle, no tiene. Linda has a desk. Linda sí tiene. Linda has a desk, sí tiene su escritorio. Linda doesn't have a book. Falso. ¿Por qué me dijeron eso? Si yo puedo ver a Linda que tiene su libro con ella. Incluso ella está estudiando para que no puedan decir lo contrario. Yo veo con su libro a Linda, ¿ya? Entonces, todos de acuerdo. La tarea, vamos por la tarea. Pero antes de ello vamos a hacer un pequeño repasito, ¿ya? Para que nos quede súper claro. Entonces, quedamos que para los pronombres más usados en tercera persona, que son he o she, porque yo digo él, ella, estoy hablando de terceras personas. He para él, she para ella, ¿ya? He para él, she para ella. Por ejemplo, Beatriz es una she, entonces reemplazo con el pronombre she. Flor, flower. A ver, por aquí alguien, algún compañero. Becker, Jesús, vamos. Jesús es un he, un él. Entonces reemplazo con el pronombre he.
él, ¿ya? Entonces digo, yo para esos pronombres voy a usar has en afirmación y ya yo agrego en el complemento lo que yo quiera decir de esa persona, qué es lo que tiene. ¿Ya? Jesús has a car, Jesús has a bicycle, Jesús has flowers, Jesús has a computer, lo que yo quiera decir, ¿no? Ahora con Flor. Flor, lo mismo. Yo quiero decir que Flor tiene ciertas cosas y yo sé la estructura que primero va la persona y luego el verbo. Flor has, Flor has money. Flor tiene dinero. Flor has a sister. Flor tiene una hermana, ¿ya? Y todo lo que yo quiera agregar en, en afirmativa, ¿ya? En la oración afirmativa con has. Ahora con doesn't have, igual, solo que aquí agrego el doesn't, que este es el auxiliar, ya niega el verbo, entonces copio tal cual. Juan doesn't have a car en negativo. A ver, otros nombres por aquí. Oscar. Oscar doesn't have a car. Oscar doesn't have money. Oscar doesn't have a book. Oscar doesn't have a notebook. Todo lo que yo quiera decir de Oscar en forma negativa voy a usar esa estructura. Igual, Mari, Mari también, por ejemplo, yo quiero decir ahora de Mari. Mari es una she, entonces ella, para ella yo eh, escribo doesn't have para decir algo que ella no tiene. Mary doesn't have internet. Mary doesn't have a desk. Mary doesn't have flowers. Y todo lo que yo quiera agregar es cuestión de yo aprenderme esta estructura, que es el pronombre, la persona que realiza la acción y el verbo, ya sea en forma afirmativa o positiva, y de ahí agrego lo que yo desee. Ya no es tan difícil. Es cuestión también de práctica, que ustedes repasen en la tardecita cuando tengan tiempo. Ahora sí vamos a la tarea. Final task. Tarea final. Look at the table and write sentence. Use has or doesn't have according to the table. Observa la tabla y escribe oraciones. Usa tiene o no tiene según la tabla. Tenemos tres nombres. Ana, José y Rosa. Ya saben que este check significa que la persona sí tiene, solo tenemos dos objetos, bicycle and computer. Ana tiene, entonces escribo 6 oraciones. Ana no tiene. Ana has a bicycle. Judith, that's right. Y así voy escribiendo para cada una de ellas, ¿ya? Me puedo guiar del ejemplo de aquí, solo que aquí teníamos que completar y abajo como que practicamos todo nuestro writing, ya escribimos la oración completa. ¿Alguna duda de la tarea? Sino para ir ya finalizando. Acabamos a tiempo. Está claro, Santa. Muy bien. Si es que les queda un poquito de dudas, igual vamos a hacer repaso. Vamos a hacer repaso eh, el último domingo del mes para que practiquemos con más ejercicios y estemos listos para nuestro examen, ¿ya? Mari, see you, Sonia, Nancy. See you. See you on Sunday. Nos vemos el domingo.